Hoy lunes 9 de junio, pero hace 2 días se celebró el Día del Periodista, ¿no? El 7 de junio, Día del Periodista. ¿Por qué? Porque se fundó la Gaceta de Buenos Aires, generada y creada por Mariano Moreno. Imagínense, un prócer de aquella época, donde empezaba la Revolución de Mayo, y en la Gaceta de Buenos Aires se contaban las ideas de la Revolución de Mayo. Un diario militante, ¿no? Hoy en día todo lo que es la militancia periodística está como mal vista, y se festeja el Día del Periodista como aquel día de la persona más neutral en términos mediáticos, comunicacionales, y toma más distancia de los hechos que se cuentan. Pero yendo a lo que está pasando en la República Argentina con el Día del Periodista, porque es un día donde el periodismo está muy bastardeado, donde los periodistas tienen que hacer pluriempleo para llegar a fin de mes. Esto quiere decir de tener más de un trabajo, porque con el trabajo con el cual ellos se desempeñan en los medios de comunicación no alcanza el sueldo. ¿Por qué? Porque hay un ajuste brutal en los medios, producto también de el recorte, por ejemplo, en la pauta publicitaria nacional. Pero vamos a lo que compete a los medios nacionales. ¿Y qué está pasando con la motosierra que ha afectado a los medios nacionales? No solamente porque la pauta oficial no existe en los medios privados, sino porque los medios nacionales también han pasado por este recorte brutal que tiene la motosierra de Javier Milei. Por esa razón vamos a hablar con un delegado de Radio Nacional, que estamos haciendo referencia a Micaela Polak, que es delegada de CIPREVA por Radio Nacional. CIPREVA es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para contarnos lo que está ocurriendo en Radio Nacional, que es un congelamiento de sueldos hace más de un año, no se respetan paritarias, y el gobierno está pasando la motosierra. ¿Para qué? Para que la gente se vaya prácticamente y cerrar el medio, más o menos. A ver, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo de Archivos Medios. ¿Cómo andas, Micaela? Hola, Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos. Bueno, contábamos recién esta motosierra que está pasando por Radio Nacional, por los medios públicos y también por lo que es la pauta privada la pauta pública que repercute en los medios privados. Pero queríamos ir puntualmente a lo que está pasando en Radio Nacional, porque son los medios públicos y es muy importante que los medios públicos también funcionen como su función tiene, justamente de dar difusión a eventos o hechos particulares que los medios privados no llegan. ¿Y qué está pasando allí en Radio Nacional? Bueno, como bien decías, hace más de un año que no tenemos paritarias, aunque por lo menos paritarias libres, digamos, porque hace unos meses, antes de agosto del año pasado, nos cerraban la paritaria en el último día del mes vigente, y con la extorsión de que si no aceptábamos el porcentaje, que siempre era mínimo y muy menor a la inflación, entonces no teníamos el aumento de este mes. Pero a partir de agosto del año pasado no tenemos ningún tipo de aumento salarial. Desde agosto del año pasado. Sí, del 24. Veníamos con unos salarios muy atrasados. Debemos decir también que venimos con salarios atrasados en Radio Nacional desde hace muchos años, más o menos 8, pero la realidad es que a partir de ese congelamiento de agosto del año pasado, hoy estamos 60.000 pesos por debajo de la línea de la indigencia. Quienes trabajamos en Radio Nacional en la categoría testigo, digamos, la que somos la mayoría, la que somos productores en general, o en algún caso periodistas, columnistas que estamos al aire, pero que en general es el 90% de las trabajadoras y trabajadores de la radio. Estamos cobrando 435.000 pesos de básicos y no hace falta que les explique que eso no alcanza para nada. Brutal. ¿Y esto es por cuántas horas? Estas son 6 horas, como marca el estatuto del periodista, y venimos de una actividad que, como bien decías, está muy precarizada y que genera el multiempleo. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras trabajan en otro puesto periodístico, pero lo que está pasando, y es un fenómeno nuevo y que asusta mucho, es que muchos están trabajando en otros rubros que no tienen nada que ver. Y, por ejemplo, Uber, ¿no? Sí. La salida más rápida, ¿no? Rappi, todo lo que es plataformas. Sí, exacto, tenés una bicicleta y entras a repartir. Ahora, decimos que es peligroso no solo porque
obviamente, si alguien se preparó, laburó toda su vida para hacer una actividad y milita esa actividad, además, ya que hablábamos de la Gaceta y el periodismo militante, militar el periodismo, porque la verdad es que es lo que hacemos y creemos realmente en nuestra actividad, creemos realmente en los medios públicos, además, porque tienen una función que es irreemplazable, como bien decías. Bueno, es peligroso porque afecta directamente el derecho a la información de oyentes, de lectores, de televidentes que empiezan a informarse con una precariedad de esa información en cuanto al laburo que se le ha dedicado a investigar esa fuente, a investigar ese tema y hacer una nota que tenga toda la validez, no por desidia de quienes la hacen, sino por la imposibilidad real y concreta de dedicarle al tiempo que eso necesita. Ahora, es tremendo lo que estás contando, porque yo me quiero imaginar, ¿no? La gente que estudió, se preparó para trabajar en un medio, cuando entras a Radio Nacional, porque estás entrando a un medio de trascendencia, de importancia, que no es cualquier medio, y llegás y trabajás y te encontrás después con que tenés que percibir un salario de 500.000 pesos o menos. La verdad que es tristísimo, porque lo que te hace eso es te va expulsando y se va vaciando el medio, porque realmente no creo que haya alguien que quiera continuar trabajando por 500.000 pesos porque no le alcanza para vivir. Bueno, la verdad es que quienes seguimos ahí es por el gran respeto y defensa de los medios públicos. Creemos realmente que el gobierno, cuando quiso a través de la ley de bases privatizar los medios públicos, o al menos sujetarlos a una eventual privatización, y tuvimos una enorme campaña junto con los compañeros del Correo y de Aerolíneas Argentinas, que logramos a través de la juntada de firmas en todo el país sacar a esas empresas, que pues son empresas estatales, de la ley bases. Bueno, lo que hizo el gobierno fue, lo que hago es vaciarlos de todos modos. Los vacío a través de este cancelamiento salarial, ofreciendo retiros voluntarios que denunciamos que no son tales, porque no es que alguien está eligiendo irse de la radio para trabajar en otro lado, sino que no puede vivir de su trabajo en la radio, y obviamente son 6 horas, es una jornada laboral reducida respecto de otros trabajos, pero la verdad es que no es que es un trabajo que no implique demasiado, es una jornada laboral de todos modos, y es muy difícil sostenerla en este sentido. Y en esto de que hablabas del prestigio del orgullo que significa trabajar en uno de estos medios, imagínate lo que es en Esquel o en San Rafael, en Mendoza, claro, donde la radio en la Quebrada Humahuaca, donde Radio Nacional es lo único que se escucha y es lo que amplifica las voces de todas esas comunidades para el resto del país. La verdad es que sí, es un gran orgullo y sigue siéndolo, pero gracias a quienes laburamos ahí todos los días, no porque sea una decisión estatal de sostenerlos. Estamos hablando con Micaela Polak, delegada de CIPREVA por Radio Nacional, que está contando la crisis que están atravesando los trabajadores que se encuentran trabajando en los medios públicos y donde el Día del Periodista prácticamente no se puede celebrar en estas condiciones salariales. Ahora, Micaela, me sorprende la poca solidaridad que hay de otros trabajadores o de otros medios. Bueno, de otros medios no me sorprende porque en realidad funcionan de esa manera, son más una defensa corporativa, pero la poca difusión que hay de este maltrato, porque es un maltrato también, ¿no? Lo que están pasando con ustedes. Sí, absolutamente, y es un maltrato también a las audiencias, por eso es que hemos logrado la solidaridad en su momento para evitar la privatización de parte de todos esos pueblos donde Radio Nacional tiene esa injerencia. Lo mismo sucede con Telam, ¿no? Que está cerrada hace un año, que tiene algunas áreas que están funcionando, hemos evitado el despido de los compañeros, pero muchos se han ido con este retiro voluntario, y la verdad es que la ausencia de Telam, ustedes lo deben saber bien, es un costo para toda la Argentina. Es más difícil entender la necesidad de Telam probablemente para quienes leen o escuchan otros medios, porque nosotros decimos que es como un mayorista de noticias, ¿no? De donde el resto de los medios van a buscar la información, una información que está chequeada, que está elaborada, que estuvo obviamente
muy elaborada por todos los compañeros que ahí trabajan en las distintas corresponsalías del país, porque además tiene eso, Telam, que es la primera mano, ¿no? Está en los lugares donde otros medios no llegan porque no les interesa llegar, porque no son redituables, y sin embargo Telam era la que proveía esa información. Bueno, hoy sin Telam, la verdad es que muchas veces las fuentes son, por ejemplo, las redes sociales. Sí, sí, sí. Que es lo que incluso el presidente dijo, que ¿para qué necesitamos Telam si tenemos Twitter? Y bueno, realmente cualquiera que usa Twitter se da cuenta que lo que está diciendo es una barbaridad y que cualquiera en Twitter puede decir cualquier cosa. Y me parece inventar que noticias en Twitter es lo que abunda, ¿no? El invento de noticias. Exactamente, y es peligrosísimo, y es un poco el mundo que estamos teniendo, y es lo que tenemos que ordenar un poco para volver al respeto, a la dignidad, que me parece que se están perdiendo en un montón de lugares, y creo que los medios públicos en ese sentido tienen un rol importante porque generan un montón de intereses que son los de la soberanía nacional, que son los de las economías regionales, que son las de estos derechos que se pelean en cada uno de los lugares del país, que después se transforman en leyes o no. Digo, hay un montón de coberturas que a los medios privados no les interesa, y que quien incluso no consuma los medios públicos tiene que saber que están defendiendo la democracia y que no los va a hacer nadie por ellos. Explícame un poco, Micaela, no sé si estás ahí, lo tenés de compañero, pero hay una figura de Radio Nacional que fue contratada, entiendo, por este gobierno, un artista que defiende al gobierno de Javier Milei, e incluso estuvo hablando de que la mejor época, una buena época en Argentina fue en la época de la dictadura. Entiendo que lo dijo Aníbal Pachano esto, y me da una contradicción, ¿no? Primero, una persona que está a favor de lo privado, que esté en un medio público, y aparte no tenga tampoco un mínimo de solidaridad con lo que están pasando ustedes. No, la solidaridad de él no la esperamos porque justamente, como decía, él hace un par de semanas declaró en el aire de Radio Nacional, en lo cual es gravísimo, porque ya ni siquiera es negacionismo, sino que es una reivindicación de la dictadura militar, que es un genocidio reconocido por los distintos países del mundo que hubo y que sufrimos en nuestro país. Y él dijo que la mejor política cultural, o la última política cultural que había tenido este país, había sido durante la dictadura. Sí, la verdad que ha tenido el repudio de todos nosotros dentro de la radio, pero tampoco ha tenido la difusión necesaria como para escandalizar. Me parece, yo trato siempre de combatir un poco el escándalo por el escándalo mismo, pero sí me parece que necesitamos recuperar un poco la capacidad de indignarnos, porque todos los días nos están corriendo la vara, y este es un ejemplo. Porque el tipo dijo efectivamente que él en la escuela durante la dictadura había tenido los contenidos y la disciplina, digamos, además defendiendo el adoctrinamiento que tanto dicen combatir. Increíble, la verdad es que sí, dicen esas cosas muy sueltos en el aire de Radio Nacional, que además tenemos que entender que no es la radio de un gobierno, sino que es la radio de un Estado. Ahí también tenemos un reclamo para el Congreso. Hay un problema ahí también. Tal cual. Micaela, te queremos agradecer por darnos este rato, esta conversación. Desde acá nuestra solidaridad, nuestro abrazo a todos los trabajadores y todas las trabajadoras de Radio Nacional, y ojalá pronto puedan recuperar el salario, el poder adquisitivo, puedan ser reconocidos como corresponde. Y bueno, es una lucha, imagino que la estarán dando, así que desde acá nuestro más sincero abrazo. Muchísimas gracias por difundir esto, y los mantendremos al tanto de cualquier situación que tengamos ahí en la radio. Muy bien, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Y ahí pasaba Micaela Pollack, delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires por Radio Nacional, contando lo que están pasando desde agosto del año pasado, que tienen los salarios congelados todos los trabajadores de Radio Nacional.